Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi oración y mi clamor en este día para rogarte y pedirte que tú me dirijas, que tú instruyas mi corazón, mi vida, Señor, que tú, Señor, me des, Dios mío, el espíritu correcto para traer esta palabra. Yo ruego también por tu casa, por tu iglesia. Tengo temor, Señor, porque, Dios mío, aunque tú no te mueves, oh Dios, en los tiempos como nosotros sí entendemos que en los años que estamos viviendo, Señor, de dificultad, tu voz, oh Dios, tiene que prevalecer por encima, Señor, de cualquier otra cosa, Señor. Y que tú, Dios mío, nos des un mensaje, Señor, cerrando el año, Señor, es muy importante, Señor, para nosotros, porque estamos a punto de comenzar otro y sabemos, Señor Jesucristo, que no podemos, oh Dios, de ninguna manera relajarnos en nuestra vida espiritual. Al contrario, necesitamos aumentar en nuestra vida espiritual. Y por eso tú estás empeñado en este tiempo en pulir nuestros corazones, en quitar las asperezas, en sacar lo que no es, en dejar y establecer lo que es, para que podamos crecer. Estás como el labrador que está podando el árbol para que después crezca más fuerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, tu palabra, a comprender lo que tú nos hablas y a darle valor a lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 32. ¿Lo tenemos? ¿He dicho el 32 antes? Pues Deuteronomio, capítulo 32. Muy bien. Lo buscamos y ahí vamos a comenzar el texto de lo que Dios quiere hablarnos. Muy bien, 32, versículo 39. Deuteronomio 32, versículo 39. Muy bien, dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Dice el 41, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, diga conmigo espada, y juicio, dice, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, y en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Muy bien. Este forma parte del cántico de Moisés, forma parte de un cántico expresado por Moisés, que se lo expresó a toda la congregación de Israel. En este cántico podemos ver cómo es Dios, cómo resalta a Dios, y termina este cántico hablando de cuál era el obrar o lo que Dios iba a hacer y cómo es el modo de actuar o de obrar de Dios. Así que Dios tuvo que enseñar, y bíblicamente vemos cómo una de las formas en las que Dios revela la forma en la que Él se conduce es trayendo un elemento que dice aquí, para que nosotros podamos entender. Está hablando de la espada como un instrumento de juicio, como un instrumento que Dios iba a usar, del cual Dios iba a valer para poder juzgar a sus enemigos. Y aquí está hablando de que iba a llegar el momento en el cual Dios tomaría venganza y afilaría su reluciente espada y echaría mano del juicio en contra de sus enemigos, en contra de aquellos que lo aborrecen.
en contra de aquellos que se levantan como enemigos de Dios, y que él iba a afilar su espada e iba a actuar con la espada como con juicio sobre aquellos que se rebelan. Entonces está hablando de la espada como un elemento de juicio, como un elemento que Dios iba a usar para poder juzgar a aquellos que se levantaban como enemigos de Dios. Y se lo está hablando a Israel, se lo está hablando a su pueblo. Ustedes saben que el hecho de que Israel venciera o perdiera dependía del estado del corazón que Israel tenía. Cuando Israel estaba alineado con Dios, la espada de Dios era la que tomaba venganza de los enemigos, ¿verdad? Cuando el corazón de Dios, o sea, el corazón de Israel estaba alineado al corazón de Dios, se cumplía esto que vemos aquí, que él tomaría venganza de sus enemigos, sacaría la espada reluciente y sacaría la espada como elemento de juicio para poder acabar con los enemigos de Dios. Y podemos ver que dependía del estado del corazón de Israel, la manera en la que Dios actuaba o la manera en la que Dios obraba, la manera en la que Dios sacaba su espada para defender a su pueblo. Así que Dios en algunos momentos tuvo que dejar que algunos de los enemigos de Israel prevalecieran contra ellos, porque era la manera en la que Dios les demostraba o les mostraba que sin Dios, que sin Él, que sin alinearse con Dios iba a ser difícil que ellos pudieran vencer batallas, que ellos pudieran ganar victorias y que ellos pudieran prevalecer. Es más, la autosuficiencia de Israel nunca les sirvió, y cada vez que Israel se separó de Dios, también la espada de Dios se separó de estar del favor de Israel. ¿Están entendiendo? Por lo tanto, yo veo aquí que la espada tenía una finalidad, y la espada de Dios tenía la finalidad de defender el pueblo de Dios. Tenía la finalidad de defender a los hijos de Dios. Tenía la finalidad de defender a Israel y de que los enemigos de Israel pudieran ver que había una espada que no era la espada de Israel, sino que era la espada de Dios, la cual defendía a su pueblo Israel. Amén. Entonces aquí está diciendo Dios que si él afilase, que iba a llegar el momento en que afilaría su espada y él iba a tomar venganza, ¿sabes de quién? De sus enemigos. En definitiva, ¿quiénes eran sus enemigos? Deberían de ser aquellos que no son del pueblo de Dios, hablando en el antiguo pacto, ¿verdad? Aquellos que eran los pueblos paganos que se enfrentaban a Israel y que lo que querían era destruir a Israel y que querían avergonzar a Israel y acabar con Israel. Y Dios se levantaba con su espada para defender a su pueblo, ¿verdad? Dios se levantaba con su espada para que Israel pudiera ver que era la espada de Dios y no la espada de ellos. Amén. Hay muchas ocasiones que vemos, que en la Biblia vemos cómo Israel tuvo que salir a la batalla, ¿verdad? Y tuvo que salir, y saliendo Dios le dio la batalla, le dio la victoria. Hay otras ocasiones en las que Israel ni siquiera tuvo que salir. El mismo hecho de disponerse para Dios hizo que Dios sacara su espada y que por la espada de Dios y la espada de Jehová, Dios tomara venganza de sus enemigos. Y podemos ver la diversidad de actuaciones, por así decirlo, de Dios obrando a favor de su pueblo. Pero siempre había un condicionante, que el pueblo tenía que estar alineado con Dios. Y para que Jehová sacara la espada reluciente y pudiera ser usada contra los enemigos, solamente se requería algo de Israel, y es que su corazón, su vida, estuviera en obediencia y alineado con Dios. Dios tiene una espada y nosotros necesitamos alinearnos con Dios para que esa espada sea usada contra los enemigos. Amén. Para que esa espada sea usada contra los enemigos de Dios, contra aquello que se levanta en contra del gobierno y del señorío de Dios. Amén. Así que puse, la espada era a favor de los amigos de Dios, diga conmigo, a favor de los amigos de Dios,
y contraria a los enemigos de Dios. O sea, la idea de la espada era que la espada estuviera a favor de aquellos que son amigos de Dios, pero que estuviera en contra de aquellos que eran enemigos de Dios. Amén. Puse aquí, Dios usa la espada a favor de los que son de Dios y están alineados a Dios sin oponer resistencia. Amén. Porque en definitiva, un enemigo es alguien que te opone resistencia. Es alguien que pelea contra ti. Es alguien que lucha contra ti. Es alguien que no quiere, está en una idea contraria, ¿verdad? O mostrando, manifestando una oposición. Así que Dios usa la espada, o el pensamiento de Dios es usar la espada a favor de los hijos de Dios. Es usar la espada a favor del pueblo de Dios. Es usar la espada a favor de un pueblo que está alineado con Dios. Diga conmigo, Dios quiere, dígalo conmigo, Dios quiere usar la espada a mi favor, no en mi contra. ¿Me están entendiendo? Dios quiere usar la espada a mi favor y no en contra. Muy bien. Vamos a estudiar la primera espada que aparece en la Biblia y vamos a ir al libro del Génesis. Hoy vamos a tener que ir estudiando así y vamos a ver algunos versículos. Tenemos muchos, así que hoy toca, como dice nuestro pastor Radamés, toca biblina, ¿verdad? Biblina. Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Lo tenemos? Vamos a ir al 22 para comenzar un poquito en el contexto. Génesis capítulo 22. Dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre, en este caso Adán y Eva, habían transgredido, habían desobedecido, se habían rebelado contra Dios y habían tomado del árbol que Dios les había dicho, les había prohibido que no debían de tomar. Por lo tanto, habían incurrido en transgresión, el pecado entra en el hombre y Dios tiene que prohibirle al hombre que ya no solamente tomara del árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino ahora tenía que privarle de que no tomara del árbol de la vida, para que no fuera eternamente pecador. Y tenía que, de alguna manera, limitarlo. Entonces, dice aquí, y lo sacó Jehová del huerto, el 23, del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esa es la primera espada que nosotros vemos en la Biblia. La primera espada que se refiere en las Escrituras. Y esa primera espada tenía la finalidad de no dejar que el hombre pecador se acercase a la gloria de Dios. Que el hombre pecador, en este caso Adán, al incurrir en transgresión, Dios tuvo que cerrarle a Adán el camino para que no accediera al árbol de la vida. Si no, si hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera sido eterno, hubiera vivido para siempre y hubiera sido una persona con naturaleza humana, pero siendo o viviendo para siempre. Y Dios sabía que si eso sucedía, vendría una catástrofe sobre la tierra, evidentemente, y le prohibió. ¿Y qué puso para que el hombre no se pudiera acercar? Puso una espada. En otras palabras, cuando el hombre peca, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre entra en el pecado, cuando el hombre transgrede la ley de Dios,
la espada que tiene que ser a favor de Dios se convierte en una espada en contra. Te lo repito. Cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa delante de Dios, incurrimos en transgresión, debiendo de ser amigos de Dios, nos convertimos en algunas ocasiones opositores de Dios, y la espada que tiene el propósito de defenderte de los enemigos se vuelve contra ti. Te impide que puedas llegar a la gloria de Dios en tu condición pecaminosa, y lo que hace es dirigirte para que alinees el corazón con Dios y no vivas separado de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, la primera espada que nosotros vemos en la Biblia es una espada que es contraria al hombre por causa de su naturaleza. Por consiguiente, podemos llegar a entender y aplicar espiritualmente que si nosotros no cortamos con el pecado, la espada que es a favor nuestro se convierte en una espada en contra. ¿Entienden? La espada que es a favor del pueblo de Dios se convierte en una espada que lo que hace es limitarte el camino a la presencia de Dios. Por eso debemos en este tiempo de entender, amados, que Dios es un Dios que quiere usar la espada no contra nosotros, sino a favor de nosotros. No quiere usar su juicio en contra nuestra, sino a favor nuestro. ¿Entienden? Dios es un Dios que quiere que nosotros entendamos que la espada que Él tiene preparada es un juicio para juzgar el pecado, y quiere que nosotros nos alineemos con Dios para que esa espada que es para vencer a los enemigos y para que nosotros podamos cantar y glorificar a Dios se convierta en una espada que a mí me está impidiendo la entrada al lugar de Dios. Por eso el Espíritu Santo en estos días nos ha llevado a que el clamor que como iglesia nosotros levantemos sea un clamor en humillación y en quebrantamiento delante de Dios. Porque Dios no quiere cristianos endurecidos. Porque Dios no quiere cristianos amados con un corazón como una piedra, insensibles. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que hay una espada que Dios tiene preparada, pero que esa espada que Dios tiene preparada, Dios la quiere usar para ir delante de ti, venciendo los enemigos, pero no para que tú hagas que esa espada se vuelva en contra tuya. ¿Entiendes? Por consiguiente, la pureza de nuestro corazón es esencial para que nosotros mantengamos esa espada a favor y no una espada en contra. ¿Entienden? Y el Señor quiere que purifiquemos nuestros corazones. Dios quiere que santifiquemos nuestras vidas. Dios quiere, amados, que el corazón de la iglesia sea un corazón arrepentido, humillado, quebrantado, que puede mover a Dios a ponerse delante y decir: tranquilo, no te preocupes, tú no tienes fuerzas, tú estás humillado, tú estás quebrantado, pero yo voy a ser tu fuerza. Tus enemigos van a caer delante de ti, porque no estás confiando en ti mismo, sino estás confiando en mí. Y Dios quiere que nosotros, amados, entremos en ese entendimiento de que hay un juicio preparado, pero ese juicio no puede ser que se vuelva contra nosotros. No podemos permitir que la espada se vuelva contra nosotros, sino que la espada ha sido preparada, diseñada para que se puedan ir venciendo los enemigos y no para que yo me convierta en un enemigo. ¿Entienden? No me puedo convertir en un enemigo, amén. Así que puse aquí: Dios usa una espada para que Adán y Eva no se acerquen, y la espada los separa del huerto. La espada es usada para salvaguardar la gloria de Dios y que el hombre no produzca, diga conmigo, un mal mayor. En otras palabras, la finalidad de que Dios pusiera esa espada en contra de Adán y Eva era para que el hombre no cometiera un mal mayor. No aumentara más mal a todo el mal que ya había hecho, no solamente a ellos, sino el mal que le había hecho a Dios, a la creación, a sí mismo y a sus generaciones.
y hubiera incurrido en un mal mayor. ¿Cuántas veces la espada de Dios, que viene para quebrantarnos a nosotros, simplemente tiene la finalidad de que nosotros no incurramos, diga conmigo, en un mal mayor? De que nosotros no incurramos en males mayores. Y el Señor quiere que nosotros vivamos a favor de Dios, a favor del Señor. Amén. Porque Ezequiel nos va a dar una enseñanza. Vamos a Ezequiel, capítulo 21. Ezequiel capítulo 21. Hoy es que tenemos muchos textos, pero ya no vamos a leer muchos más. Era para que nosotros pudiéramos entender bíblicamente que la espada tiene una finalidad, y no es ir en contra nuestra, sino que tiene la finalidad de ir en contra de los enemigos de Dios. Amén. Por consiguiente, usted y yo, cuando estamos alineados con Dios, tenemos el favor de Dios y el favor de la espada. Amén. Muy bien. Ezequiel capítulo 21 dice así, desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Muy bien, seguimos. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur y hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Dice: y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, y gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú? Dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y será y se hará, dice Jehová el Señor. Palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza. Así ha dicho Jehová el Señor. Di: la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo han despreciado como un palo cualquiera. Fíjate lo que dice. ¿Están conmigo? Y lo han despreciado como un palo cualquiera. Y la dio a pulir para tener la mano. La espada está afilada, está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será será ella sobre todos los príncipes de Israel, y caerán a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? No será más, dice Jehová el Señor. Muy bien. La finalidad de la espada era oponerse a los enemigos de Dios. Eso está claro. Pero Dios tiene que usar, en este caso, y según vemos aquí, tiene que usar la espada contra su propio pueblo. ¿Por qué tiene que usar Dios la espada contra su propio pueblo, cuando la espada no fue diseñada para que la espada acabase con el pueblo de Dios, sino contra los enemigos? Porque habían despreciado
a Dios. Por tanto, ellos mismos, Israel mismo, se volvió enemigo de Dios en sus conductas. Dios no quería que Israel pudiera ver la espada de Dios. En este caso, cuando habla la espada está afinada del norte y del sur, está hablando de que Nabucodonosor y de que los distintos pueblos, los sirios y los asirios, iban a venir con espada a acabar con Israel. En otras palabras, la espada que había sido diseñada para los enemigos se volvió contra el mismo Israel. ¿Qué significa? Que yo puedo ser amigo de Dios, pero comportarme como un enemigo. Que yo puedo, con mis actitudes, pecados, rebeldías y rebeliones, haber nacido de nuevo, pero comportarme en mis pecados, comportarme como si fuera un enemigo de Dios. No soy enemigo porque Dios me ha hecho amigo, pero en el fondo yo, con mis rebeldías, con mis rebeliones, puedo actuar como un enemigo y la espada se vuelve contra aquel que se opone contra Dios. ¿Entienden? Esto es profundo. Esto no es una palabra sencilla. Esto es algo que tiene que ver, amados, con que yo no puedo convertirme en un enemigo de Dios en conductas. Porque Israel, aun siendo el pueblo de su elección, aun siendo el pueblo que él llamó y escogió para ser amigo de Dios, portar la gloria de Dios, llevar la imagen de Dios, llevar el servicio a Dios, todo lo que Israel representaba para Dios y lo llamó para ser como su amigo y lo llamó para que estuviera alineado con él, las actitudes de Israel hicieron que la espada se volviera contra ellos. ¿Qué significa? Que Dios quiere abrir camino contra nuestros enemigos. Y nosotros tenemos la espada de Dios a nuestro favor. Pero cuando nosotros nos volvemos enemigos de Dios en conductas, diga conmigo, Dios no tiene más remedio que actuar para que la rebeldía y la rebelión de nuestro corazón sea quitado. Porque puede traer, diga conmigo, un mal mayor. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿por qué Dios en algunos momentos me tiene que disciplinar? ¿Por qué Dios en algunos momentos puede ser duro y de alguna manera tiene que llevarme a procesos en mi vida donde yo pueda ver que nada me sale y que Dios tiene que... Diga conmigo, porque volví la espada. Porque mis actitudes hicieron que Jehová volviera la espada, no porque me quiere destruir, sino porque Dios me quiere corregir. Y porque Dios no quiere que yo vaya más allá e incurra en males mayores como hizo con Adán. Le volvió la espada para que no incurriera en males mayores. En otras palabras, aunque la espada se vuelva contra nosotros, no es para destrucción, es para corrección. No es para que Dios, no es que Dios nos quiere destruir, es que Dios nos quiere corregir, nos quiere disciplinar y quiere que nosotros no perdamos la dirección correcta de Dios en nuestras vidas. Pocos amenes hay en esta mañana. Pero esa es la realidad de Dios. Dios no quiere que nosotros andemos en una vida pecaminosa. Dios no te va a dar palmaditas en la espalda cuando tú no haces lo que tienes que hacer o yo no hago lo que tengo que hacer sabiendo lo que tengo que hacer. Yo debo de alinearme con el corazón de Dios, con la vida de Dios, con el Espíritu de Dios. Y yo voy a ver que la espada no está en mi contra, la espada está a mi favor. Porque la espada no ha sido diseñada para los amigos, ha sido diseñada para los enemigos. Amén. Y yo como hijo de Dios no puedo convertirme como si fuera un enemigo de Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Eso hizo Israel. Se desvió, anduvo en sus propios caminos, empezó a añadir dioses ajenos, empezó a adorar otras imágenes, incurrió en un montón de pecados. Y aunque Dios mismo quiso y lo intentó y les habló, diga conmigo, ellos no eran enemigos, pero actuaron como los enemigos. Diga conmigo, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios,
Yo soy amigo de Dios, pero no puedo actuar como un enemigo. ¿Entienden? Yo no puedo actuar como un enemigo. Señor, nos ayude a entender esta palabra. El Señor nos ayude a entender esta palabra. Amén. Puse aquí, la actitud de Israel cambió y pasó de ser semejante a la de los enemigos de Dios. Amén. La espada afilada que estaba reservada para los enemigos pasó a usarse contra Israel por su actitud y resistencia, actuando así no como amigo de Dios, sino como un enemigo. ¿Por qué tuvo que hacer eso Dios? No porque era la voluntad de Dios, sino porque se vio obligado. Porque la espada estaba diseñada para los enemigos. Y las actitudes de Israel como enemigo, o sea, fueron como enemigo. Por tanto, Dios, de alguna manera, tenía que corregir eso. Amén. Dios se vio obligado a corregir a Israel usando la espada. La obstinación de Israel lo llevó a usar la espada contra ellos. Israel actuó como un enemigo del Señor. Cuando estamos separados de Dios y no andamos en sus caminos, la fuerza que Dios tiene reservada para los enemigos, digo amigos, se vuelve contra nosotros. Te lo repito, cuando estamos separados de Dios y no andamos en sus caminos, la fuerza que Dios tiene reservada para los enemigos, digo conmigo, se vuelve contra nosotros. Dejemos que toda la fuerza de Dios incurra para vencer a los enemigos y no para que Él tenga que oponer resistencia a nosotros. Dejemos que toda la fuerza de Dios vaya hacia donde tiene que ir. Amén. En otras palabras, no hagamos que Dios tenga que trabajar en cosas que Él no tiene que trabajar por causa de que no estamos alineados con Dios. Dejemos que toda la fuerza de la espada vaya contra los enemigos y no hagamos que Dios tenga que usar su fuerza contra nosotros. Amén. Puse aquí, la espada contra los enemigos era para destrucción, pero con los amigos es para corrección. Dios no quiere, no tiene el propósito de destruir a su iglesia, ni a su pueblo, ni a sus amigos, para nada. Hay una distinción y es que la espada contra los enemigos es para destrucción, pero la espada para con nosotros es para corrección. Amén. Aunque Adán cayó y pecó, Dios usó la espada no para destruir a Adán, sino para que Adán fuera preservado y pudiera entender que no podía jugar con la gloria de Dios. ¿Entienden? Porque a veces Dios tiene que venir y tratar nuestras vidas y parece esto un mensaje antiguo, pero no es ningún mensaje antiguo, es el mensaje para nosotros, es el mensaje para la iglesia en todos los tiempos. Porque Dios tiene una espada reservada para los enemigos, no para los amigos. Entonces nuestra actitud, corazón, tiene que ser regresar al Señor. Esta palabra de hoy es fuerte, pero es una palabra que nosotros tenemos que tenerla en cuenta, porque los tiempos que vienen son malos y son buenos al mismo tiempo. Son malos en cuanto a lo que en el mundo va a pasar, pero son buenos en cuanto a lo que Dios va a hacer con su pueblo. Entonces, amado, yo tengo que alinearme con Dios. Por eso Dios termina este año hablándonos esta palabra que tiene que ver con el pulir nuestro corazón y alinearnos con Dios, someter nuestras vidas a Dios, porque yo quiero ver que la espada de Dios no se vuelve contra mí, sino que la espada de Dios está a mi favor. ¿Entienden? Yo tengo que entender eso. Que la espada es contra los enemigos, por tanto yo no puedo actuar como un enemigo. El cristianismo de hoy es el cristianismo más frágil, amado, de todos los tiempos. No hay un cristianismo más frágil. No hay cristianos más endebles, por así decirlo, que el cristianismo de hoy.
De verdad. No hay, o sea, yo creo que no ha habido generaciones, no lo sé, pero yo creo que no ha habido generaciones como las generaciones de hoy. Somos blandos, es verdad. Somos movidos por tantas circunstancias alrededor. Hermanos, hay una espada que está preparada para los enemigos. ¿Queremos dejar que Dios siga conquistando cosas? ¿Queremos dejar que Dios siga conquistando enemigos? ¿Queremos dejar ver a Dios que sigue obrando y trabajando, destruyendo y abriendo camino para su iglesia? Pues va a depender de que nos alineemos con Dios. Va a depender de que nuestro corazón se santifique en Dios. Va a depender de que nuestras vidas no se opongan a Dios en lo que Dios quiere hacer. Va a depender, amados, esto es así. Es en la medida de lo que nosotros nos vaciamos, es la medida de lo que tenemos de Dios. Si tú vives con una vida llena de cosas, no le estás dando el lugar a Dios. Pero si tú vives con una vida donde dices, Señor, yo vacío de todo, dime, tú eres mi prioridad, tú eres todo para mí, Dios comienza a llenarte. ¿Por qué? Porque hay lugar para que Él pueda morar. Él le dijo a los fariseos, mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Por qué no tenía cabida en ellos la palabra? Porque estaban llenos de tantas cosas, tanta religión, tantas normas, tantas tradiciones, que cuando venía la palabra de Dios no había lugar para que la palabra entrase. Iglesia, es el tiempo de vaciarse. Amén. Es el tiempo de vaciarse, es el tiempo de volcar ya lo nuestro y dejar que Dios comience a llenarnos con lo suyo. Es el tiempo, amados, de que ya entendamos que lo de Cristo no es una broma, que lo de Cristo es en serio. Que Él murió en una cruz por nosotros. Que hay un propósito que cumplir, que hay una vida santa que llevar, que hay un servicio que ejercer, que ejecutar, que hay una responsabilidad que tenemos que llevar adelante y es servir a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Cristo. Dejemos ya de vivir, amados, como amigos, pero actuando como enemigos. Sí, Señor, yo quiero la bendición, pero no quiero pagar el precio. Amados, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo en una traba para que Dios pueda cumplir su propósito. Y nosotros tenemos que ser facilitadores, colaboradores del propósito de Dios. Israel le trabó a Dios el camino para que Dios pudiera hacer lo que tenía que ser y hacer. Y nosotros debemos de vaciarnos. Vamos a dejar ya, amado, lo nuestro para vivir en lo de Dios. Nos cuesta tanto, amados. Dígame, ¿nos cuesta o no? ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque hemos dejado que tantas cosas entren en nosotros. Ideas, pensamientos, el espíritu de este siglo, el cual tiene que ser renovado de día en día. Por eso tenemos que meternos en este propósito de oración. ¿Por qué? Porque nos vamos a renovar diariamente del espíritu de este siglo, que nos tiene engañados. Que te dice, no te esfuerces, que te vas a romper un brazo. Tú te mereces un cuerpo perfecto. Que no te dé el frío. No camines, que tienes unas zapatillas Nike nuevas de 100 euros. No vayas a ir a la iglesia y se te estropeen por el camino. Hermanos, qué blandos. Qué blandos. Qué blandos para todo. El cristiano que debería de ser la persona más resistente, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios, se ha convertido, amados, en el más milongues. No, aquí no, aquí. Es que ese foco tiene más luz, es que no me siento allí, que ese foco me ilumina. Estoy diciendo tonterías, pero hermanos, ¿por qué, amados, siendo amigos, a veces tenemos actitudes de enemigos? Díganme. ¿Por qué, habiendo sido hechos de enemigos que éramos antes de conocer a Cristo, hijos de Satanás, porque nuestro padre era el diablo, y ahora tenemos a nuestro Padre Dios, el cual nos hace que ahora hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios? Y no fui yo, Él me eligió a mí. Y ahora resulta, amados, que mis actitudes a veces con Dios tienen más preferencia en mí que en lo que Él es. En lo que a mí me conviene que en lo que Dios representa. Yo les digo algo, hermanos, necesitamos una revelación de quién es Dios.
Necesitamos una revelación de quién es Cristo. Necesitamos una revelación de la cruz. Necesitamos una revelación verdaderamente de la gloria de Dios. Para que viéramos que esto no se trata de venir a un culto, que esto no es simplemente venir a una oración, que estamos en un reino espiritual, que es una vida espiritual, que es un propósito eterno del Dios que nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Y que cuando estábamos envueltos en delitos y pecados, se acordó de nosotros, extendió su gran misericordia y nos hizo de enemigos a amigos. ¿Por qué ahora, después que hemos recibido la bendición de Dios, nos oponemos a Dios? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué, amados? Diga conmigo, porque me he acomodado al mundo, a lo natural. Me he acomodado, amados, y me he dejado llevar por el espíritu de este siglo. ¿O no? ¿Están aquí conmigo? Diga, pues Dios quiere, en esta última palabra, que volvamos nuestro corazón a Dios. Que pasemos de ser a ser lo que tenemos que ser. Que hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Que no traigamos la espada en nuestra contra, sino en nuestro favor. Amén. Pocos amenes hay hoy. Amén. Santo Dios. Vamos al Salmo número 7. Dios nos tiene que ayudar. Yo me pongo el primero. Dice aquí, el versículo 6 del capítulo 7. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Dice el 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado con el impío, ¿qué? Todos los días. Muy bien, dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahora fíjate, ¿cuál es la manera en la que Dios envaina su espada? Y aquí lo dice. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Esta palabra viene a decirnos, la espada que está o que puede estar contra nosotros se vuelve a su lugar. Diga conmigo, cuando yo me arrepiento. ¿Están aquí conmigo? El arrepentimiento es lo que hace que Jehová Dios guarde su espada y que la ponga a nuestro favor. El arrepentimiento es lo que produce que Jehová Dios vea que nos queremos alinear con Él. Que Jehová Dios vea que nosotros queremos, anhelamos y deseamos estar en orden con Dios. ¿Están aquí? En otras palabras, esta palabra es porque Dios dice, yo quiero tener la espada a tu favor. Yo quiero que tú veas cómo yo venzo a tus enemigos. Yo quiero que tú veas cómo yo venzo la oposición
y está preparada para juzgar a los enemigos. Y si tú en algún momento entiendes que has actuado como enemigo de Dios, arrepiéntete, porque así yo voy a guardar mi espada. La espada es envainada, es guardada cuando yo me arrepiento. Por eso es tan importante el arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce que yo me vuelva a alinear nuevamente con el Señor. Amén. El arrepentimiento produce que mi corazón nuevamente se alinee y que la espada dé la vuelta y ahora se ponga delante de mí para que yo siga andando y los enemigos de Jehová sigan cayendo delante de Dios. Diga conmigo, para eso es la espada. La espada no está diseñada contra mí, pero se vuelve contra mí cuando yo actúo como un enemigo de Dios. ¿Entienden? Y necesito volverme al corazón de Dios. Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios para nosotros para terminar este tiempo es: volvamos nuestro corazón a Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestra frialdad, de nuestra dureza, de nuestras quejas, de nuestras comodidades, y empecemos a dar pasos para avanzar y que la espada de Jehová pueda ser puesta delante de nosotros, quitando los enemigos. Amén. En tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, en todo, arrepintámonos. Alineemos nuestras vidas con Dios y veamos que Dios le da la vuelta a la espada y la tenemos. ¿Cómo? Delante, destruyendo todos nuestros enemigos. Amén. Dios quiere vencer los enemigos de nuestro matrimonio. Dios quiere vencer los enemigos contra nuestro linaje. Dios quiere vencer los enemigos contra nuestra entrega o nuestro compromiso. Y debemos de alinearnos con Dios. Amén. Hay veces que no prosperamos, los enemigos prevalecen, porque nosotros nos hemos convertido en enemigos y Jehová Dios le ha tenido que dar la vuelta a la espada. Y en vez de trabajar contra los enemigos, tiene que estar trabajando contra nosotros. Tiene que estar, porque después de 20 años tenemos siguiendo el mismo orgullo. Después de 20 años seguimos teniendo la misma vanidad. Después de 20 años seguimos teniendo el mismo compromiso. Después, en vez de crecer, engordamos. ¿Es verdad? Jesurún. Esta mañana el Señor me traía esta palabra, lo dije la semana pasada también. Pues de Jesurún, que es el modelo ideal de Dios. Es la palabra ideal de lo que Dios le llamó a Israel. Dice, Israel engordó y se llenó de grasa. Y hay veces que el ideal de Dios se llena de grasa. El ideal de Dios en el matrimonio se llena de grasa. El ideal de Dios en el servicio se llena de grasa. Nuestra carne muchas veces entra y tapa el ideal de Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Y qué es sino nuestra propia carne, nuestra propia vanidad, nuestro propio orgullo? Pues eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, y Él os exaltará. Amén. Y yo creo en eso. Así que este fin de año es un tiempo para humillarnos delante de Dios. Es un tiempo para que le demos a Dios nuestro corazón. Es un tiempo para que le digamos, Señor, restaura mi vida, mi matrimonio, mi familia, restaura mi salud, restaura mi vida espiritual. Restáuralo, Señor, y ayúdame a vencer estos enemigos. Bueno, ayúdame a vencer, no, véncelos tú. Dale la vuelta a la espada, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos, oh Dios, Señor, el estar aquí y poder escuchar esta palabra. Israel se volvió enemigo. Israel se volvió, Señor, enemigo tuyo, Señor, por conductas, actitudes, rebeldías. Y tú tuviste que darle la vuelta a la espada, Señor, y ponerla en manos de los enemigos.
y la espada que estaba preparada para los enemigos cayó en manos de los enemigos. Y a veces, Dios mío, Señor, así sucede con nosotros también. Y te pedimos que tú nos ayudes. Ahora queremos humillarnos delante de ti, Señor. Reconocer nuestros pecados, nuestra vanagloria, reconocer, oh Dios, nuestras maldades, nuestra frialdad, nuestra dureza, nuestro orgullo, nuestra soberbia. El haber, oh Dios, pensado, Señor, que tú te adaptas a nosotros en vez de nosotros adaptarnos a tu reino o a tu propósito. Cuando hemos hecho de ti un Dios imagen, a mi conveniencia, para lo mío, en mis tiempos, en mis momentos, en mis ratos libres, cuando puedo, y no darte a ti la preferencia, Dios mío, Señor, que tú requieres, oh Dios. No darte a ti el todo, Señor, como tú demandas. Vuelve la espada, Señor, y ponla contra nuestros enemigos. Vuelve la espada, Señor, para que nosotros podamos ver tu victoria, Señor. Para que seas tú el que peleas y no nosotros peleemos contigo, sino que tú pelees contra los enemigos, Señor. Te doy gracias porque sé que esta palabra, oh Dios, nos desafía a un cambio, nos desafía, Señor, y va más allá de un compromiso de primero de años o de último de año. No, Señor, yo no creo en eso. Yo creo, Padre, en la obra de tu Espíritu Santo para llevarnos, oh Dios, al lugar donde tú quieres que vayamos. Y sé que el Espíritu Santo, aunque esta palabra, Dios mío, venga con contundencia, Señor, tu Espíritu Santo nos está hablando hoy a nosotros para que volvamos nuestro corazón, porque tú quieres disolver los enemigos que están delante de nosotros, Señor. Y para eso requieres que nosotros también estemos en orden delante de ti, Señor. Gracias, oh Dios. Bendecimos tu nombre, te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.